el anciano que fingió perder la memoria para enseñar una lección a sus hijos. «Papá, soy yo, Claudia», decía su hija con la voz quebrada, tratando de contener las lágrimas. Pero el anciano, con la mirada perdida, solo murmuró: «Claudia, no me suena. ¿Tú quién eres?». La habitación, cargada de tristeza, quedó en silencio. A pesar del dolor, había algo en los ojos del anciano que Claudia no alcanzaba a entender. «No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes». Don Ernesto, un hombre de 78 años, vive solo en su modesta casa, una vivienda que alguna vez estuvo llena de risas, conversaciones y vida. Ahora lo acompaña únicamente el sonido del reloj de pared y el crujir del viento a través de las ventanas viejas. Sus días transcurren entre pequeñas rutinas: regar las plantas del jardín, leer el periódico y escribir en un cuaderno donde anota sus reflexiones sobre el pasado y lo que siente en el presente. Tiene 3 hijos, Claudia, Pedro y Andrea, quienes han crecido, formado familias y perseguido sus propios caminos. Aunque lo visitan ocasionalmente, sus visitas suelen ser breves y distantes, más un deber que un deseo. Ernesto nota cómo han empezado a tratarlo como una carga, ignorando sus llamadas y evadiendo pasar tiempo de calidad con él. Esa indiferencia pesa más que la soledad misma. Ernesto, sin embargo, no se queja ni busca enfrentarlos. En cambio, ha empezado a pensar en maneras de transmitirles una lección, una que los haga valorar lo que significa la familia antes de que sea demasiado tarde. Una tarde tranquila, Ernesto se sienta en su sillón favorito, el mismo que ha tenido desde que sus hijos eran pequeños. Mientras hojea sus notas, su mente divaga hacia las palabras que lo habían herido recientemente. Todo comenzó con una llamada a Pedro, su hijo mayor, cuando necesitaba ayuda con una tubería rota en la cocina. Ernesto recordó cómo había marcado el número con cierta inseguridad, consciente de que, últimamente, sus hijos parecían estar siempre ocupados. «¿Papá? ¿Otra vez?», había dicho Pedro con un tono impaciente al otro lado del teléfono. «Estoy en el trabajo, no puedes llamar a un plomero». «Hijo, ya sabes que no entiendo bien a esos jóvenes. Me enredan con los precios y las cosas técnicas», respondió Ernesto, tratando de no sonar molesto. «Mira, no puedo encargarme de esto ahora. Además, eres un adulto. Puedes resolver estas cosas solo». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Ernesto, no tanto por la frialdad de Pedro, sino porque mostraban lo que había comenzado a sentir desde hacía años. Se estaba convirtiendo en una carga para sus propios hijos. Días después, Andrea, su hija menor, vino a visitarlo. Ernesto había sentido un rayo de esperanza, pensando que quizás venía por cariño, pero pronto descubrió el verdadero propósito de su visita. Mientras tomaban café en la mesa del comedor, Andrea comenzó a hablarle de manera suave, como si intentara venderle una idea. «Papá, estuve investigando y encontré un lugar hermoso, un hogar para adultos mayores. Tienen actividades, médicos las 24 horas y... bueno, pensé que sería más fácil para todos». Ernesto dejó la taza de café en la mesa, tratando de mantener la compostura. Aunque Andrea no lo decía directamente, el mensaje era claro. Ellos querían deshacerse de esa responsabilidad. Esa noche, Ernesto se sentó frente a su cuaderno, el lugar donde volcaba sus pensamientos más profundos. Repasó mentalmente todas las ocasiones en las que había intentado acercarse a sus hijos, solo para ser rechazado con excusas. ¿En qué momento su familia, que una vez estuvo tan unida, se había convertido en esto? Si no valoran lo que tienen ahora, tal vez necesiten enfrentarse a lo que sería perderlo por completo, escribió en la primera página. Entonces surgió una idea. No sería confrontacional, ni buscaría reprocharles directamente. En cambio, fingiría que estaba perdiendo la memoria, no como un castigo, sino como una forma de reflejarles lo que ya estaba ocurriendo.
Estaban olvidando lo que significaba tener una familia. Sería una actuación arriesgada, pero si funcionaba, tal vez les abriría los ojos. Ernesto tomó el cuaderno y comenzó a planear cómo pondría en marcha su idea. Sabía que debía hacerlo de manera cuidadosa, dejando señales sutiles y manteniendo su fachada lo suficientemente convincente. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, se preparó para llevar a cabo su plan. En los días que siguieron a su decisión, Ernesto sintió la pesada carga de lo que estaba a punto de hacer. Por más que intentara convencerse de que era necesario, no dejaba de preguntarse si sus hijos entenderían el mensaje o si, por el contrario, lo tomarían como una confirmación de que estaba perdiendo el control de su vida. Se encontraba regando las plantas de su jardín cuando Claudia, su hija del medio, lo llamó. Era raro que lo hiciera fuera de ocasiones especiales, y eso lo sorprendió. «Papá, quería saber cómo estás», dijo con un tono casual, pero claramente apurado. Por un momento, Ernesto pensó en abrirse con ella, en confesar lo dolido que estaba y cómo se sentía olvidado. Quizás, solo quizás, podrían arreglar las cosas con una conversación honesta. «Estoy bien, hija», respondió, evitando tocar el tema. Colgó con una sensación amarga en el pecho. ¿Realmente era necesario fingir? No había otra manera de recuperar la conexión con sus hijos sin tener que recurrir a algo tan drástico. Ernesto estuvo tentado a abandonar su plan, pero las palabras de Pedro y Andrea seguían resonando en su mente. Esa noche, volvió a sentarse con su cuaderno, repasando lo que había escrito. A veces, para que alguien abra los ojos, hay que dejar que vea las cosas desde otra perspectiva. Con un suspiro, dejó de lado sus dudas. No era momento de echarse para atrás. Ernesto decidió que necesitaba hablar con alguien antes de iniciar su plan. No quería enfrentarse a esta situación completamente solo. Así que pensó en Mariana, una amiga de su juventud con la que solía conversar ocasionalmente. Mariana, una mujer sabia y llena de empatía, había pasado por algo similar cuando sus propios hijos comenzaron a distanciarse de ella. La llamó al día siguiente y, tras un breve intercambio de palabras amistosas, Ernesto le confió lo que planeaba hacer. «¿Fingir que pierdes la memoria?», preguntó Mariana, entre sorprendida y preocupada. «No es una locura, Mariana. Es lo único que creo que puede hacerlos reaccionar. Siento que ya no me escuchan, ni me ven». Mariana suspiró al otro lado de la línea. «Entiendo lo que sientes, Ernesto. También pasé por eso, pero ten cuidado. Fingir algo así puede tener consecuencias». «Lo sé, pero no quiero que me sigan viendo como una carga. Quiero que recuerden lo que significa ser familia». Mariana guardó silencio un momento antes de responder. «Si realmente crees que es la mejor forma de llegar a ellos, entonces hazlo. Pero asegúrate de que el mensaje sea claro. No puedes permitir que esto termine en más dolor para ti o para ellos». Esa conversación le dio a Ernesto el último empujón que necesitaba. Mariana no solo lo había escuchado, sino que le había hecho ver que no estaba completamente solo. Con un renovado sentido de propósito, Ernesto comenzó a detallar cómo haría que su plan pareciera natural. El plan de Ernesto comenzó con pequeños olvidos. Al principio, cosas simples, como no recordar dónde había dejado las llaves o confundir los días de la semana, cada vez que sus hijos lo llamaban, lo cual no ocurría con frecuencia. Ernesto se aseguraba de dejar pistas sobre su deterioro. Cuando Claudia lo visitó una mañana de domingo, notó algo extraño. Ernesto tenía 2 tazas de café en la mesa del comedor, pero estaba sentado solo. «¿Esperas a alguien, papá?», preguntó con curiosidad. Ernesto frunció el ceño y miró las tazas. «Ah, pensé que tú ya habías llegado. Pero, ¿ya estás aquí, verdad?». Claudia lo miró con una mezcla de preocupación y desconcierto. «Sí, papá, acabo de llegar». A medida que pasaban las semanas, los olvidos se volvieron más evidentes. Pedro recibió una llamada de su padre
pero Ernesto parecía confundido sobre con quién estaba hablando. ¿Pedro? ¿Eres tú? ¿O estoy hablando con tu hermano? Soy yo, papá, respondió Pedro irritado. ¿Por qué no guardas los números en tu teléfono? Siempre te pasa lo mismo. Ernesto simplemente respondió con un murmullo. Estaba funcionando. Las reacciones de sus hijos oscilaban entre la preocupación y la irritación, pero lo importante era que empezaban a notarlo. Finalmente, llegó el momento de dar el paso más grande. Durante una comida familiar organizada por Andrea, Ernesto fingió no reconocer a uno de sus nietos. ¿Y este joven quién es?, preguntó con genuina confusión. El silencio que cayó sobre la mesa fue palpable. Andrea intentó suavizar el momento con una sonrisa incómoda. Papá, es mi hijo, Daniel. ¿No lo recuerdas? Ah, claro, respondió Ernesto, con una mirada perdida que dejó a todos inquietos. Ese día, mientras Ernesto se despedía y volvía a casa, supo que había cruzado un umbral importante. Sus hijos estaban desconcertados, y aunque él odiaba causarles ese tipo de inquietud, sabía que era necesario para plantar la semilla de su reflexión. Con el tiempo, las actuaciones de Ernesto comenzaron a dar frutos, aunque no del todo como él esperaba. Sus hijos notaron que algo no estaba bien, pero su reacción inicial no fue de preocupación, sino de frustración. Pedro, al recibir otra llamada donde Ernesto confundió la fecha de un cumpleaños familiar, estalló. ¿Papá? ¿Otra vez? Últimamente no haces más que olvidarte de todo. No puedo estar recordándote las cosas cada 5 minutos. Andrea, aunque más paciente, también mostró cierta incomodidad durante su última visita. Ernesto había olvidado su nombre en una conversación, lo que la hizo detenerse en seco. Papá, ¿cómo que no recuerdas cómo me llamo? Esto no es normal. Deberías ir al doctor. Ernesto mantuvo su papel, mostrándose confundido y algo retraído. Pero por dentro, comenzó a preguntarse si realmente estaba logrando su objetivo. No esperaba que reaccionaran con enojo. Esperaba algo más cercano al amor o la empatía. Por otro lado, Claudia, su hija del medio, pareció ser la única que reaccionó diferente. Un día, tras una conversación donde Ernesto fingió no reconocer su voz al teléfono, Claudia lo visitó sin avisar. Llegó con una bolsa de comida y un gesto de preocupación en el rostro. «Papá, ¿qué está pasando? Últimamente no eres tú mismo», dijo mientras colocaba las cosas en la mesa de la cocina. Ernesto, fiel a su plan, simplemente murmuró: «Lo siento, hija. A veces me cuesta pensar con claridad». Claudia se sentó frente a él y lo tomó de las manos. Aunque su mirada estaba cargada de preocupación, también había un rastro de ternura. Por primera vez en años, Ernesto sintió que alguien lo veía de verdad, aunque fuera bajo una ilusión fabricada. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Pedro y Andrea comenzaron a discutir entre ellos sobre qué hacer con su padre. Andrea insistía en llevarlo al médico para obtener un diagnóstico claro, mientras Pedro sugería que quizá era momento de considerar el hogar para ancianos que habían mencionado antes. «No podemos estar pendientes de él todo el tiempo», decía Pedro con un tono seco. «Todos tenemos nuestras propias vidas». «¿Cómo puedes decir eso? Es nuestro padre. Si está enfermo, tenemos que ayudarlo», respondió Andrea, aunque su voz traicionaba su propia indecisión. Mientras tanto, Ernesto observaba cómo las grietas en la relación de sus hijos salían a la superficie, obligándolos a enfrentarse a verdades incómodas. Él sabía que estaba arriesgándose al máximo, pero también comenzaba a dudar de si su plan realmente los acercaría o terminaría alejándolos aún más. La tensión creció en la casa de Ernesto, mientras sus hijos seguían tomando decisiones sin su consulta. Cada vez que alguien venía a verlo, él sentía el peso de su plan pesando más en su pecho. Sus olvidos se volvían más complejos y aunque en un principio le parecían sencillos, ahora tenía que mantener una fachada sólida. Un día,
Mientras se encontraba en el jardín, Pedro y Andrea llegaron juntos. La conversación comenzó de manera tranquila, pero pronto se tornó incómoda. Ernesto notó la mirada de reproche de Pedro, quien parecía decidido a abordar el tema directamente. «Papá, ¿por qué finges que no recuerdas nada? Esto está siendo difícil para todos». Pedro cruzó los brazos, mirando fijamente a Ernesto. Ernesto, sentado en su banco del jardín, no podía dejar de pensar en lo que había escrito en su cuaderno. A veces, el único camino hacia la verdad es el que se recorre a través de la confusión. Así que, una vez más, se entregó a su papel. «No entiendo qué me está pasando, hijo. No lo puedo controlar». Andrea, más amable pero también preocupada, se acercó a él y le acarició la mano. «Papá, creemos que deberías ir al médico. Esto no es normal. No sé si sabes lo que estás haciendo». En ese momento, Ernesto sintió una oleada de tristeza. Sabía que estaba arrastrando a sus hijos a un terreno emocional muy incómodo, pero también entendía que la única manera de que ellos reaccionaran era llevarlos a ese punto. No podían seguir viéndolo como una figura fuerte e infalible. Tenían que ver sus vulnerabilidades, aunque esto implicara dolor para todos. «Está bien, iré al médico, pero quiero que sepáis una cosa». Ernesto levantó la mirada y sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. «Lo que más me duele es que parece que ni vosotros me veis ya». La confesión dejó en el aire una tensión que ninguno de los tres pudo ignorar. Pedro, con la garganta apretada, fue el primero en bajar la cabeza. Andrea no podía dejar de mirarlo, buscando una respuesta que él no estaba seguro de poder dar. Pero en sus ojos había algo nuevo, un atisbo de culpa, como si empezara a comprender lo que había estado haciendo mal en los últimos años. Era un acercamiento lento, pero Ernesto podía ver cómo las piezas comenzaban a encajar, aunque no estuviera completamente seguro de lo que vendría después. La brecha entre ellos no se cerraba de inmediato, pero el proceso había comenzado. La prueba suprema llegó cuando Ernesto se desmayó en su casa una mañana, justo después de una llamada de Andrea. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente, por todo lo que había sucedido. Cuando sus hijos llegaron corriendo, no sabían si era una reacción de su salud deteriorada o si era solo parte del acto. El médico confirmó que no había signos de enfermedad grave, pero el estrés y la ansiedad de la situación estaban afectando su salud. Era el momento decisivo. Ernesto no podía retroceder, pero sus hijos ya comenzaban a cuestionar su estrategia. La recompensa llegó cuando Pedro, sin previo aviso, apareció en la puerta de Ernesto al final de una tarde. Sin palabras, le entregó un paquete pequeño, un álbum de fotos familiares que había encontrado en el desván. Dentro había fotos de su infancia, de momentos que Ernesto había olvidado, pero que sus hijos aún recordaban con cariño. «No estamos tan alejados, papá», dijo Pedro, su voz rota. Ernesto se dio cuenta de que, aunque el plan había sido doloroso, había conseguido lo que necesitaba, un recuerdo compartido, un vínculo restablecido. Después del incidente con el desmayo, Ernesto decidió hacer las paces, al menos de una manera simbólica. Se sentó con cada uno de sus hijos y les pidió disculpas por su comportamiento, pero también les explicó el porqué de sus acciones. Era una conversación difícil, llena de emoción reprimida y palabras que no se habían dicho en años. Al final, aunque la herida no sanó por completo, Ernesto sintió que había dado el primer paso hacia la reconciliación. Con el tiempo, la relación entre Ernesto y sus hijos empezó a sanar. Aunque no todo volvía a la normalidad, la idea de estar juntos como familia volvió a ser un propósito claro. Pedro y Andrea dejaron de ver a su padre como un obstáculo en su vida y comenzaron a ver a un hombre que aún tenía mucho que dar, incluso si sus recuerdos no eran perfectos. Ernesto se sintió más tranquilo cuando vio a sus hijos reunidos en su casa para una cena, algo que no sucedía desde hacía años. La risa, aunque algo tensa, empezó a llenar la habitación.
Ya no importaba si sus recuerdos eran perfectos. Lo que importaba era que, por fin, se habían escuchado mutuamente. La familia, aunque fracturada, había encontrado una manera de reconstruirse. A veces, para sanar una relación, es necesario ir más allá de los gestos superficiales y enfrentarnos a la vulnerabilidad. Ernesto, al fingir perder la memoria, buscó ser visto y escuchado por sus hijos. Su acto, aunque doloroso, reveló las heridas profundas entre ellos. Esta historia nos recuerda que el verdadero lazo familiar se construye cuando nos mostramos tal como somos, sin esperar perfección, solo empatía y disposición para sanar juntos.